¿Por qué la disciplina puede ser lo que te está manteniendo en un estado de carencia, en un estado de insuficiencia, un estado vibracional negativo? Este video, bueno, va a ser algo polémico. Obviamente, lo único que te invito es que no lo cuestiones, que te permitas escuchar. Parte justamente de la evolución de conciencia es el estar abierto a cuestionar verdades, pero sobre todo mis verdades. Al final no voy en contra de la disciplina, quiero mostrarte justamente desde donde la aborda la mayoría de la humanidad, desde donde la aborda el 70% de la población que está en estados negativos y el cómo, obviamente, es parte del camino, es parte primordial. Yo uso una frase muy poderosa que es lo que el día de ayer fue una escalera, el día de mañana se convierte en un ancla y es, no existen verdades absolutas, existen gradientes de conciencia o gradientes de verdad. Entonces, a lo largo del camino, a ti te llegan enseñanzas y te llegan procesos que le aportan a tu alma en cierto punto, pero después se vuelven un limitante por el orgullo espiritual. Creo que eso que me sirvió, me aferro y me identifico y eso es lo que me limita para yo seguir avanzando. Entonces, claro, con esto yo no voy en contra de la disciplina. Al contrario, en algún momento juzgué, o sea, en un momento estuve identificado con ese ser disciplinado. Ahorita te voy a contar mi historia para que reconozcas que no soy alguien que simplemente está cuestionando desde la ignorancia, sino desde la experiencia personal. Soy alguien que ahorita, después de contarte esta historia, vas a darte cuenta que soy una persona o fui una persona excesivamente disciplinada. Hoy se puede o me puedo considerar alguien disciplinado. Yo no lo hago porque lo abordo desde un estado de conciencia diferente. Ahorita te lo voy a explicar para que lo entiendas. Pero entonces este video te va a servir si tú no te consideras alguien disciplinado, no está mal. Es un punto en el que te va a aportar mucho. Personas como Yados, mentores que son muy famosos, ¿no? Y que le aportan mucho a la humanidad justamente para salir de estados negativos muy bajos, estados depresivos, estados de apatía. La disciplina sirve mucho en un punto en que el ser está en un estado muy bajo de conciencia. Pero si posiblemente tú que estás en este video ya has tenido un despertar espiritual, ya has tenido un proceso de conciencia y ya has conectado con ese ser disciplinado, el tener hábitos conscientes, espirituales, el ejercitarte, el comer, el, el, el tener acciones y el repetir ciertos hábitos que normalmente no hace la mayoría de la humanidad, bueno, te va a servir mucho este video para darte cuenta cómo posiblemente puedes estar abordándolo desde estados negativos y cómo te puede servir el soltar la disciplina para conectar con una verdad más elevada. Te cuento un poco, hace aproximadamente 6 años tuve mi despertar espiritual. Creo que fue el mismo momento en el que conecté con la acción masiva que se habla mucho, ¿no? El dar, el ser disciplinado, el hacer las cosas. Recuerdo mucho cómo subía historias todo el tiempo, justamente hoy estaba viéndolo, cómo subía historias constantemente hablando de la disciplina, del me doy lo que merezco y no lo que quiero, ¿no? Es el hacer las cosas aunque no tengas ganas. Eh, Te cuento un poco de cosas, tal vez hábitos que te puedan dar una idea de el nivel de disciplina que yo trabajé. Eh, Entreno aproximadamente hace 6 años. Si me sigues en historias en Instagram, te das cuenta que entreno aproximadamente 7 días a la semana. Yo no tengo días de descanso, pero hoy se abordan desde un lado diferente, ¿no? Yo no tengo días de descanso, tampoco tengo restricciones. O sea, yo no entreno 7 días a la semana, pero fácilmente puedo parar el día que es y yo entreno es por conciencia. Observo mi cuerpo y veo cuándo es necesario un descanso. No entreno con pesos masivos, ¿no? Hoy en día entreno de otra forma y sostengo un físico, digamos que un gran físico, ¿no? Un gran masa muscular, pero no se hace hoy desde la carencia. Pero bueno, lo que quiero que entiendas es que llevo 7 años entrenando. En esa época llegué a porcentajes de grasa inferior a un 10%. Son porcentajes a los que normalmente bajan personas que van a competir en fisiculturista. Yo lo hice justamente por esa búsqueda de especialidad que vamos a hablar más tarde. Me baño con agua fría o me bañé con agua hace 6 años seguidos sin parar. Yo creo que las veces que me bañé al año con agua caliente fueron por ahí 2 o 3 veces. A lo que voy es que el nivel de intensidad de hacer cosas que normalmente no hace la mayoría, yo lo tuve. Estuve mucho en ese,
O sea, fui un ser que se puede considerar demasiado disciplinado. Incluso tuve empresa durante 6 años, trabajaba todos los días, era de los que trabajaba viernes, sábado, domingo si era necesario, hasta las 2 de la mañana. Era justamente el que creía que el sostener una intensidad, un sacrificio durante 5 o 6 años iban a llevarme a tener esa vida de riqueza. ¿Sí? Lo mismo pasó con las criptomonedas. Tuve esa empresa 6 años, después me di cuenta que no me gustaba, entré al mundo de las criptomonedas, estuve 7 años estudiando 9 programas educativos, me consumí en 6 años. Hice cuentas un día y me consumía por ahí 3 horas al día de estudio más dos de información del mercado. He practicado diferentes prácticas espirituales conscientes, pero creo que digamos que la que más se puede predominar en este ámbito de la disciplina fue el durar 3 años sin relaciones sexuales. Practiqué el pranayama para la reorientación de esa energía sexual kundalini. Es algo que normalmente no suele hacer un ser humano. Llevo 6 años practicando ayunos, practicaba inmersiones en hielo, tenía una tina, hacía inmersiones semanales en 100 kilos de hielo, eso son niveles muy elevados, practicaba inmersiones de 10, 12 minutos. Bueno, con esto creo que es como un resumen de todas las prácticas que yo he hecho, que suele hacer una persona disciplinada. La lectura diaria, me levantaba, hacia burpees por la mañana, me levantaba a las 4 de la mañana, hacía pranayama, hacía meditaciones, he hecho todas las prácticas. Entonces, con esto simplemente para decirte que sé desde dónde estoy hablando, sé por qué lo practiqué y no lo practiqué por unos meses, lo practiqué por años. Y hoy en día justamente te quiero mostrar normalmente desde dónde lo aborda, desde la inconsciencia uno. Yo creo que lo primero es el comprender la definición que normalmente se encuentra en ChatGPT, en Internet, de la disciplina, ¿no? Y es cuando tú haces lo que debes hacer aún sin ganas, ¿no? Es como se deja la motivación a un lado y se sostiene la disciplina a largo plazo, ¿no? Se deja de buscar esa gratificación instantánea, el querer tener dinero rápido, el querer tener sexo rápido, el masturbarse, el comer, todo ese tipo de cosas al final vienen de esa disciplina, ¿no? De controlar tu mente, viene justamente eso, del control de la mente. Entonces, bueno, te voy a dar una serie de factores por los cuales puedes estar abordando la disciplina desde un estado carente, desde un estado negativo, de un estado bajo de conciencia y cómo literalmente puedes hoy en día abordar no la disciplina, sino desde otro estado, ¿no? Lo primero es entender que la disciplina es un conjunto de acciones las cuales tú te propones, ¿no? Voy a invertir en un negocio, me dedico a ahorrar, a dejar de gastar, invierto 5 o 6 años y recurrente, ¿no? Bajo gastos, viajo más, viajo menos, rumbeo menos, bueno, ese tipo de cosas que uno suele hacer, ¿no? Para tener riqueza, para tener dinero. Entonces, son un conjunto de acciones. No quiero tener un cuerpo más saludable, entonces comienzo a tener una dieta restrictiva, comienzo a hacer... Y lo que quiero que entiendas es que justamente es eso, es un conjunto de acciones. Y las acciones, en el ámbito de la conciencia, toda acción es neutra. No existe una acción buena o una acción mala. Todo depende del nivel de conciencia donde lo hagas. Y claro, como normalmente lo que nos fijamos es en el mundo exterior, en cambiar el mundo exterior creyendo que por medio de acciones vamos a materializar o a crear una vida diferente y no nos damos cuenta que sostenemos un nivel carente. Independientemente de que tú cambies de acciones, las acciones tú las vas a hacer desde tu nivel de conciencia y va a seguir predominando la carencia, la insuficiencia, un estado de invalidez, un estado bajo de conciencia dependiendo con qué lo hagas, ¿no? Con las relaciones, he visto personas que tienen temas sexuales y han podido hacer, parar de tener relaciones sexuales 3, 4 meses, tener esa abstinencia y aún así no trabajar a nivel interno y hoy seguir reafirmando el tema sexual. He visto personas tener problemas, ámbitos de alimentación y poder hacer ayunos, pero o poder hacer dietas, pero justamente usar la dieta para seguir reafirmando carencia. Lo que con esto yo lo que quiero que entiendas es que a nivel de conciencia, la disciplina viene justamente de esa fuerza de voluntad, justamente viene del obligarse, ¿no? Lo que quiero que entiendas es que a nivel de conciencia, cuando fijas tu atención tanto en las acciones, no te das cuenta desde las intenciones, ¿sí? Y como un ser desde un estado carente, desde una búsqueda de validación, no le importa pasar por su estado físico
por su cuerpo, por su salud, con tal de buscar validación externa. Entonces lo que pasa es que el ego cuando se espiritualiza utiliza la disciplina para seguir lastimándose. A mí me pasó durante mucho tiempo. Yo me entrenaba y entrenas con pesos exagerados, tienes dietas rigurosas con tal justamente de estar más definido que otros, te matas trabajando y este es el tema que cuando hay una sensación de invalidez hay un exceso de acción, es un nivel de autocastigo. Tú sientes que no eres válido, sientes que no eres suficiente y cuando tú no reconoces tu valor interno vas a necesitar hacer muchas cosas a nivel externo para valer y eso hace que te sacrifiques más y que tú lo vendas con el soy disciplinado. Entonces trabajo más que los demás, cargo más que los demás, me sacrifico más que los demás y eso viene justamente de una reafirmación de yo no valgo y por lo tanto tengo que hacer demasiado para valer. Otro de los puntos que se suele hablar mucho, sobre todo en el tema fitness, ¿no? El del cuerpo, es que el como es afuera es adentro, ¿no? Y se suele hablar mucho incluso del un cuerpo sano es el reflejo de una mente sana. Y esto es totalmente falso, como les dije ahorita. En el mundo del fitness o en el mundo del el entrenamiento, del deporte, vi demasiadas personas justamente siendo muy rigurosas. Fui una de ellas, ¿no? Comer, porcionar, pesar la comida, macros, nutrientes, calorías, proteínas, carbohidratos. Todo este tipo de cosas es puro control, es justamente esa muestra de especialidad. Hay que sacrificarse, constantemente comer tales horas al día, bueno, todo ese tipo de cosas. Y esto al final, ¿qué pasa? Que se hace, cuando se hace desde la fuerza, no se hace de una reafirmación de un estado elevado, sino justamente desde un estado de insuficiencia. Y cuando tú te sacrificas demasiado, que no quiere decir hacer mucho, tú puedes hacer demasiado desde un estado elevado de conciencia, pero cuando lo haces desde una invalidez, desde una insuficiencia, normalmente hay represión emocional, ¿sí? Tú normalmente en el espejo siempre vas a ver cosas negativas. Puedes tener el mejor cuerpo del mundo, pero justamente vas a reafirmar que aún no es suficiente, hay mucha comparación, aún no cargas el peso suficiente, tu contextura no es tan linda como la que tú quieres ver, no tienes los abdominales como quieres, acumulas grasa donde no quieres que acumulen, no tienes tantas piernas, eres muy ancho, eres muy gordo, eres muy flaco, al final es eso, es insuficiente porque ahí se hace desde un estado de carencia. Entonces, claro, reafirmas y vendes al mundo ser muy especial, ser disciplinado, ser de ese 1%, pero realmente lo que hay es desde un estado carente de conciencia y esto que lleva que haya represión emocional y si hay represión emocional eso se materializa en un cuerpo enfermo y tú visualmente por fuera puedes ver una persona linda, atractiva, visualmente alguien como alguien que tú admiras, pero realmente por dentro son personas enfermas porque lo han hecho desde un estado carente. Entonces justamente el cómo es afuera, es adentro, no habla de un estado físico o de una riqueza material, habla justamente de la reactividad porque el ego es la parte exterior. Normalmente en el centro somos valor, somos completud, somos amor y el ego es esa capa exterior que tenemos, esa identidad que hemos creado y es justamente la que está normalmente interactuando en el mundo. Cuando se habla de cómo es afuera, es adentro, justamente se ve desde la acción, de esa reactividad, desde esa búsqueda de validación externa, desde muchas veces desde esas acciones se ve justamente lo que se sostiene en una persona a nivel interno, ¿no? Y obviamente se puede materializar en una persona enferma, pero no es visualmente muchas veces. Y con esto, uno de los puntos más importantes, bueno, el más importante y es justamente la disciplina como forma de evasión. ¿Qué suele pasar? La mente, el ego espiritualizado normalmente está buscando una forma de evadir ese conflicto. ¿Sí? De ahí vienen las adicciones, la búsqueda de alcohol, la búsqueda de drogas, de comida justamente. Es una forma de evadir emocionalmente la sensación de carencia, ¿no? Cuando hay mucha represión emocional, la forma por medio de esas bebidas, alimentos o sustancias es justamente la evasión, pues bueno, justamente el ego espiritualizado lo que hace es apegarse a estados alterados de conciencia, los vuelve espirituales para no sentir las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Justamente hace hábitos como el ejemplo, necesitar tú levantarte y hacer cierta cantidad de burpees para sentir ese shot de energía. Eso lo hice porque lo experimenté y sé lo que es hacer ejercicio a alta intensidad porque también hacía pranayama. Y hoy en día reconozco que lo que suele haber es un apego. Cuando tú haces ese tipo de actividades como las medicinas ancestrales, que es lo mismo, tú lo que haces es entrar en estados elevados de conciencia de forma artificial.
Entonces son estados no ganados. No quiere decir que sea malo otra vez. Si estás en un momento donde es tu camino, está muy bien, pero esto te permite observarlo porque el ego constantemente no desaparece. El ego se espiritualiza y está buscando todo en el mundo exterior, y la naturaleza del ego es la atracción, el apego y el rechazo. Entonces se apega a rituales, a experiencias, y lo hace para rechazar esa sensación interna, porque justamente la forma en que le evolucionas de conciencia no es rechazando, es justamente abrazando esa energía, es permitiéndose sentir. Entonces, ¿qué fue lo que yo identifiqué en un tiempo? Que la gente que hace ese estado de hábitos, sobre todo el tema de ejercicio, de pranayama, de ese tipo, lo que pasa es que por medio de la hiperventilación también se entra a estados alterados, estados elevados, muy parecidos a los que se entra en medicinas. El café también es una sustancia que te hace entrar a estados alterados. Son estados de energía artificial, ¿sí ves? Entonces, ¿qué pasa? Justamente el ejercicio de alto impacto de cardio no quiere decir que está mal, quiere decir que en algún momento se usaba, porque el año pasado justamente lo reconocí con un amigo. Conocí un amigo, era mentor, era guía, y él justamente hablaba mucho del tema de la disciplina. Cuando yo comencé a guiarlo, cuando comenzamos a tener sesiones en terapia, nos dimos cuenta que era una persona que tenía muchas adicciones, era una persona que en un día se consumió 40 revolcones. Ahorita te voy a explicar de dónde viene esta energía. Se comió 40 revolcones, era una persona que se comía las uñas, era una persona que espiritualizaba las drogas, y obviamente usaba sustancias, pero decir, digamos, pues, para conectar espiritualmente con Dios. Pero es eso lo que hace el ego. El ego espiritualiza todo para reafirmar el seguir haciéndolo, el tener una adicción y decir que es espiritual. Y eso suele pasar con la conciencia cuando conecta con la disciplina. Reafirma la evasión. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente se va en estados bajos de conciencia. ¿Cómo se experimenta un estado bajo de conciencia? Drenaje, falta de energía. Cuando tú experimentas, normalmente no lo entiende uno hasta que no experimenta un estado elevado de conciencia. Y una de las características de un estado de conciencia es tener mucha energía, es ser menos dependiente del mundo exterior, es tener menos hambre. ¿Cómo tú te das cuenta? Porque al final todos los hemos tenido, los visitamos. Cuando tú estás muy feliz, cuando tú estás enamorado, es cuando menos hambre te da. Creo que lo has experimentado. Cuando tú estás más estresado, sueles comer más, ¿no? Cuando estás triste, en depresión, buscas helado, buscas dulces. Cuando estás en guayabado, buscas grasa, buscas comida chatarra, que es la que te genera más dopamina, que al final lo que hace es que estás en un estado muy negativo y lo que haces es evadir por medio de ella, ¿no? Pero cuando tú estás en un estado de mucha felicidad, de mucha euforia, no te da hambre y te da menos sueño, duermes menos y se siente energía. Cuando tú estás en un estado elevado de conciencia, es eso pero sostenido durante semanas y meses. Tú normalmente duermes menos, consumes menos comida. Por eso yo hoy hablo de que hoy yo no hago ayunos. Lo que digo, pueden la gente verlo, en algún momento hice durante 5 o 6 años ayunos que eran desde la imposición, desde una dieta. Hoy no, hoy es simplemente una observación de lo que me pide mi cuerpo, y la forma en la que comencé a comer hace unos 8 meses fue porque comencé a sentir que no me daba hambre en la mayoría del tiempo del día y tenía mucha energía. Eso mismo pasó con el sueño. Comencé a dormir y hoy en día duermo 5 o 6 horas, pero no por alarma. Yo me acuesto y a las 5 o 6 horas abro los ojos y me siento despierto. Obviamente aún sigue habiendo días en los cuales caigo en negatividad, caigo en incoherencia, hay días que tengo más hambre, hay días que necesito dormir más justamente porque estoy en un estado más denso, que es natural. Eso es natural en la vida humana. Por más de que leves el nivel de conciencia, siempre vas a venir a visitar estados negativos, solo que los haces con menos recurrencia y son menos prolongados, ¿no? Un estado, normalmente antes se visita la ira, la insuficiencia, la carencia, una semana entera, 3 días, 4 días. Ahorita puede durar un día, unas horas, unos minutos. ¿Qué pasa? Con mi amigo comenzamos a darnos cuenta que esa energía, la base de esa energía es el deseo. Cuando tú conectas mucho con el deseo, que es las expectativas mucho en el mundo exterior, digamos en el caso de él y mío, porque yo también me pasaba, a mí también me pasaba, era que había mucho deseo con respecto al dinero. Justamente cuando estaba en ese proceso de las criptomonedas, eso era el disciplinado desde una necesidad, desde una carencia. Necesito hacer dinero, no me importa sacrificarme 5 años, no salir con mujeres, aguantar hambre, no salir de fiesta, no viajar. Ya era el nivel de disciplina que era el me sacrifico y como mierda con el fin de tener eso que quería.
Claro, él le pasó lo mismo, él también era inversionista en criptomonedas, pero entonces le pasaba es justamente cuando hacía trading, me lo contaba justamente en sesiones que tuvimos con él y con la mujer, cómo él invertía en el trading, perdía mucho dinero y cuando perdía el dinero se metía en la cama y duraba un día entero acostado en la cama. Obviamente la forma de salir de eso era por medio de esa disciplina. Entonces, claro, estar consumiendo café a lo largo del día, comiendo dulces, tomando energizantes y haciendo esos ejercicios, ¿no? Entonces me tiro y hago ejercicios, hiperventilo, entonces hago que haya un estado alterado por medio de la hiperventilación como en los pranayamas y se siente ese shot. Entonces ya no me voy a dormir. Pero entonces, claro, yo lo he visto en otras personas justamente que hablan de la disciplina, pero también hablan de cómo se van a mediodía y se acuestan a dormir 15 minutos. Para que tú te acuestes, porque yo sé que es eso. Yo en algún momento comía y a mediodía necesitaba ir a dormir. Eso son consecuencias de un estado bajo. Obviamente no lo entiende uno hasta que no habita lo que es el shot de energía, de sentir esa plenitud, de sentir esa energía de cumplir. Y hoy en día doy y doy demasiado. Literalmente soy una persona que no tiene días de descanso, pero obviamente lo mismo, no tengo días de descanso en el gimnasio y no tengo días de descanso en el trabajo. Yo trabajo todos los días y el día que lo necesito también sé parar. Yo puedo parar de ir al gimnasio una semana y no tengo conflicto. Por eso yo sé que hoy abordo el gimnasio desde un estado elevado, porque ya no tengo lesiones, porque al final justamente afuera se materializa lo que tú sostienes adentro. Yo ya no entreno con pesos exorbitantes y tengo el mismo estado físico que tenía cuando me mataba en el gimnasio. Hoy yo ya no hago dietas, yo no consumo calorías, carbohidratos. Yo llevo más de 2 años sin tener una gripa y esto es justamente consecuencia, no son cosas que tú, al final, el estado interno es justamente la consecuencia de transitar estados negativos. Y si tú usas la espiritualidad, usas la disciplina para evadir estos niveles de conciencia, esos estados negativos, en vez de experimentarlos, dejar ir en, bueno, justamente parte del trabajo que lo he mostrado en muchos videos es justamente el dejar ir, es el permitirte conectar con esa energía y transitarla, abrazarla, sino rechazarla, justamente el rechazo, que es lo que solemos hacer. Otros hábitos que suelen haber es el de las inmersiones en hielo y los ayunos. Normalmente lo he visto muchas veces, ¿no? En estos ámbitos espirituales, en mentores, como al final los hábitos y la disciplina venden más. Entonces muchas veces, y no quiero juzgar, no quiero pensar que lo hacen de aposta, es posiblemente desde su nivel o desde su percepción sirve, pero justamente es algo que vende porque es algo tangible, el levantarte, hacer burpees, más que el ir hacia adentro, es más las acciones. Y en este mundo de la espiritualidad se habla mucho del ser y no del hacer, pero si tú te das cuenta, los hábitos, las acciones, levantarse, todo eso sigue siendo un hacer. Tú primero tienes que autoconocerte, reconocer los patrones que hay en ti, reconocer tu estado de carencia para ahí sí poder salir a hacer las cosas desde un estado diferente de conciencia. Si no, independientemente que tengas los hábitos más saludables, de que tú hagas yoga, de que tú hagas pilates, de que tú vayas a terapia, si tú no tienes un autoconocimiento, una observación de tus patrones, vas a reafirmarlos en el mundo exterior, vas a reafirmar el miedo, la culpa, el orgullo, la insuficiencia con el dinero, las relaciones, las personas, el deporte, con todo. Entonces la invitación justamente es eso, darte cuenta si eres de esas personas que conecta demasiado con la disciplina, si posiblemente lo que estás haciendo es reafirmar estados de carencia desde hábitos y acciones que te han hablado allá afuera. Comienza a cuestionar lo que se dice todo el mundo, no es lo que te dicen los libros. La mayoría, el 50-60% de la información de los maestros espirituales y de los libros son negativos. Eso está calibrado en la conciencia por el doctor Baby Hawkins y el mapa de los niveles de conciencia, por el test kinesiológico. Hay una forma de saber y la mayoría de los maestros y los libros son negativos. Entonces aprende a cuestionar, aprende a observar, no comas entero, no creas. La conciencia no suele ser masiva. La conciencia, el ego espiritualizado afuera, la mayoría de técnicas son técnicas ancestrales que las ha tomado el ego, no personas malas, así como la religión, sino porque es natural, todos tenemos ese estado egoico que al final desde el inconsciente utiliza las enseñanzas para reafirmar la carencia. Entonces, así como la disciplina, muchas enseñanzas y técnicas espirituales se usan hoy justamente desde estados bajos de conciencia, porque lo principal es el estado de autoconocimiento, no el exceso de información exterior, no el saber mucho de talleres, de medicinas, de prácticas y de filosofías espirituales.
Bueno, y con esto lo que quiero hacerte una invitación a que si quieres empezar un proceso de acompañamiento, permitirte que otra persona te muestre una forma diferente de ver la vida, el cómo toda esa información posiblemente que tienes la estás canalizando, la estás usando para reafirmar ese ego espiritualizado. Te invito a que, bueno, escribas, abajo te dejo el link con toda la información, con mis redes sociales, con mi WhatsApp. Pregúntame y te voy a dar toda la información de cómo guío los procesos de acompañamiento, que son aproximadamente de 3 meses, en el cual vamos a hacer un proceso de autoconocimiento, de la identificación de esos patrones, de cómo a través de hábitos, de experiencias, de todo lo que estás haciendo en el mundo exterior, puedes estar reafirmando ese ego espiritualizado, cómo llevarte a autoconocerte para que puedas liberar y conectar con una nueva identidad y una nueva realidad, y obviamente estar en un estado de paz y completud, un estado de autenticidad, de poder ser tú, de dejar de buscar validación en el mundo exterior y reconocerte valioso, porque al final, cuando hay un reconocimiento del valor, reconozco que soy suficiente, se materializa en el mundo exterior. Eso es lo que se conoce como el reino de Dios. El busca el reino de Dios y todo lo demás te será agregado. Es un estado de validez y de completud, dejar de sacrificarte y de lastimarte con el mundo exterior. ¿Listo? Entonces, nada, me escribes cualquier cosa. Un abrazo.